Buenos días, apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que tiene para con nosotros, que tiene para contigo. Dios es amor. Y el que permanece en amor, dice allí en 1 Juan 4:16, permanece en Dios y Dios en él. Y Dios en ella, en ti. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bienvenidos y bienvenidas a Lecturas de Esperanza. Continuemos leyendo, por favor, el libro de Éxodo, capítulo 19. Leamos del versículo 1 hasta el 8. Reza la santa palabra de nuestro Señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, es decir, a Israel. Y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Vamos a leer hasta ahí. Bendita sea la palabra del Señor en este momento. Dios hizo un pacto con su pueblo en el Sinaí. ¿Quién fue el que inició este acuerdo? Pacto también significa acuerdo, ¿verdad? ¿Quién lo inició? ¿El ser humano? No, siempre ha sido iniciativa del Altísimo, buscar al ser humano desde el Edén. ¿Quién buscó a Adán y a Eva cuando ellos ya habían pecado? ¿Fueron ellos los que se acercaron a Dios? No, fue Dios quien se acercó a ellos. Fue Dios quien les buscó. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Y hoy también. Es Dios quien toma la iniciativa para salir a encontrarte, para salir a buscarte a ti. Sí, a ti, que tú me estás escuchando en este momento. Bendito sea el Señor. Él inició este acuerdo. Dios mismo. Y como tal, le concedió su gracia y estableció una relación especial con este pueblo de Israel, el del antaño. No estamos hablando del de Israel actual. El Eterno quería que ese pueblo fuera su pueblo especial, su posesión preciada, un reino de sacerdotes, una nación santa. Pero ¿de qué dependía el éxito del pueblo israelita? El éxito de Israel dependía de su respuesta positiva a la amorosa conducción de Dios. Y de eso depende tu éxito también, para esta vida y para la venidera especialmente. De la respuesta positiva que le demos a ese sacrificio maravilloso de Cristo, hecho de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. A la respuesta que le demos, a si venimos a pacto con Él y si le seguimos permanentemente, día a día. Si tan solo seguían sus instrucciones y procuraban cultivar una relación genuina con Él. ¿Qué es esto de genuino? Legítimo, verdadero. Una relación pura, real, de verdad, día a día. No falsa, no adulterada, no fingida. Tras 2 meses entonces de viaje, los israelitas llegaron al monte Sinaí,
donde Dios había prometido a Moisés que Israel le adoraría de acuerdo con el cumplimiento de la predicción divina. Moisés tendría la seguridad de que Dios realmente estaba con él y guiando también a los israelitas. Éxodo 3:12. Ve, le dijo ahí en Éxodo 3:12, porque yo estaré contigo y esto te servirá de señal, le dijo el Eterno, que yo estaré contigo y yo soy el que te envío. Cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto, servirás a Dios en este monte, le dijo. Ahí donde se encontraban en este momento, después de 2 meses de viaje, ¿verdad? Israel permaneció allí casi un año, menos 10 días, de acuerdo al cálculo de la llegada al Sinaí y de su partida del Sinaí, en Éxodo 19:1 y Números, capítulo 10, versículo 11. Es significativo que el Señor los instruyera en el Sinaí acerca de quién era Él y de cómo mantener una relación significativa con Él. Dios también nos instruye a nosotros a través de su palabra, ¿verdad? ¿Quién es Él? Porque a veces nosotros le hemos oído de oídas de quién es Jesús, pero no lo conocemos de verdad. No vivimos con Él. Entonces, ¿para qué? Dios instruyó a su pueblo. Acuérdense que venían de ser esclavos, ¿verdad? Lo mismo nosotros. Cuando salimos del mundo, venimos de ser esclavizados por el pecado. Necesitamos instrucción de parte del Eterno, ¿verdad? Hay que aceptar esa instrucción, porque nos enseña cómo mantener una relación significativa con Él, porque Dios es un Dios de relaciones. Así que, apreciados, yo no sé, ¿verdad? Quizá ya tú aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Estás empezando a conocerle. Necesitamos hacer el pacto de amor con Él, ¿verdad? No llegar hasta ahí. Y sí, yo a muchas personas les he preguntado que si han recibido a Jesús como su Salvador personal, que se aceptan su sacrificio y dicen sí, pero no quieren dar el paso del bautismo, es decir, de venir a un acuerdo con el Señor, a una alianza, ¿verdad? Hay que venir a esa alianza. ¿Por qué nos detenemos? Es más, si tú es primera vez que escuchas de Jesucristo y lo aceptas, y también quieres dar el paso al bautismo, nadie te lo impide, ni la misma Biblia. Allí encontramos ejemplos clarísimos de cómo personas, después de haber esclarecido su mente de quién se trataba el sacrificio de Cristo, ahí Felipe, ¿verdad?, que es enviado por el Espíritu Santo a encontrar a este diplomático de Candace, de Etiopía, en el mismo momento que él descubrió de quién se trataba, el capítulo 53 que venía leyendo del libro de Isaías, en donde se describía al siervo sufriente Jesús, ahí mismo se bautizó. Ahí hay agua. Dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y eso pregunto yo también. ¿Tú has aceptado a Jesús? Haz el pacto completo con Jesucristo. Tienes vida ahora, ¿verdad? No esperes mañana. Que el mañana no nos pertenece a nosotros. Te pertenece este momentito, pero no el mañana. Aprovechemos, ¿verdad? En el nombre del Señor. Así que tenemos que bautizarnos para morir a esa vieja criatura y para nacer a novedad de vida nueva y recibir el bautismo del Espíritu Santo para que se nos impute la justicia de Cristo. Luego seguir y mantenernos en la fe, en el camino de Jesús, recibiendo cada día poder del Espíritu Santo para vivir en victoria e irnos pareciendo a Jesús. Esto es cada día para profundizar nuestra relación con nuestro Dios y así crecer espiritualmente. Así que aquí en el Sinaí estamos viendo entonces a un Dios de relación. El Creador creó a los seres humanos con el propósito de tener una relación estrecha, de confianza y de amor. Anhela esa comunión contigo. ¿Sí? Tú que me estás escuchando. Dios anhela esa relación estrecha de confianza y de amor contigo. Notemos en Éxodo 19:4. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Dios no solo estaba llevando a Israel
a un lugar concreto, es decir, la tierra prometida. Dios los estaba llevando a algo más profundo y significante. Procuraba, a través de ello, alimentar una profunda conexión entre su pueblo y Él. Y eso es lo que pretende Dios también. No es el propósito de Dios únicamente darte a una esposa, a un esposo porque estás orando. Sacar ese título universitario. Tener tu casita, tu empresa. Tener una relación sentimental estable. No es eso únicamente lo que Dios quiere darte. Dios quiere llevarte más allá a una relación íntima, estrecha con Él. Como tu Dios personal. Y tú como su criatura. Como redimida, como redimido. ¿Vas a permitirse? Quiera Dios que así sea, ¿verdad? Así que 2.800 metros desde el pie del Sinaí hasta allá, hasta la cima, había. Allí Moisés, ¿verdad? Es llamado. ¿Tú crees que solo Moisés fue llamado? Bueno, ya lo veremos en el transcurso de las lecturas. Descubriremos cosas importantísimas. Toda la congregación israelita había sido testigo de las poderosas intervenciones de Dios en su favor. Ya habían experimentado su gracia a través de la liberación de Egipto y ahora su misericordia. Les comunicaría una mayor y mejor comprensión acerca de Él, de su verdad. Las acciones de nuestro Señor revelaban sus valores y lo que Él representa. Sus juicios contra los dioses egipcios, la derrota del ejército egipcio, la manera como satisfizo sus necesidades cotidianas a través de los milagros. A Dios se había revelado con ellos, ¿verdad? Pero, ¿cuál era el objeto de los cuidados del Señor para los israelitas? ¿Cuál era el propósito de ese cariño, de esa protección, de ese afán de proveer siempre para ellos? El propósito era enseñarles que Él era su Dios. Y ese es el propósito de Dios contigo también, que me escuchas. ¿Tú crees que todo ese afán de Dios por cuidarte, por mantenerte a salvo, por proveer para los tuyos, para ti, es únicamente eso lo que Dios quiere? Dios quiere más. Quiere enseñarte que Él es tu Dios personal, que puedes confiar en Él. Te ayudará a comprender y a abrazar sus enseñanzas, acercarte más a Él, dando lugar a una relación personal e íntima. Eso es lo que hizo con Israel también, lo que quiere hacer contigo. En los capítulos 19 y 20 de Éxodo se destaca la presencia de Dios, cuya intención era establecer una relación de pacto con los israelitas. En el Sinaí, el Eterno les reveló su carácter por medio del Decálogo, que encarna los 10 principios fundamentales de su reino de amor. Así como aquí cada país, ¿verdad?, tiene su constitución política. La Carta Magna le llaman algunos, ¿verdad? Y esto por el rey Carlos. Bueno, y más. Dios tiene su fundamento también, su trono, la ley de Dios, resumida en la palabra de el amor. 10 principios fundamentales de su reino. Tal vez aquí, como dije, no vemos un reino físico, ¿verdad? Pero existe un reino invisible de Dios, el reino de la gracia ahorita. Así que te invito a venir a pacto de amor con el Eterno. En el Sinaí, Dios estableció su alianza con Israel, su pueblo. Para ese entonces, por supuesto. Porque actualmente no es con el país de Israel que Dios estableció un pacto, no. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos rechazaron completamente a Dios. Así que ahora Dios tiene un pueblo diseminado por todo el planeta Tierra. Pero existe y es real. Escuchemos de entonces de estos hechos asombrosos y portentosos del pueblo de Israel.
¿Qué es esto de pacto? El pacto era el establecimiento legal de la relación entre Dios y su pueblo, puesto que él anhelaba una conexión genuina con ellos. Los llevó al Sinaí para que entraran en una relación especial con él. El Altísimo condescendió al nivel del pueblo y proclamó que quería legalizar su relación, asegurándoles así su amor, su cuidado y su cercanía. Por eso Dios es un Dios cercano a ti. Pero para eso tienes que entrar a relación con Él, a pacto con Él. ¿Estamos dispuestos? Gloria al Señor. Bien por ti. Revisemos entonces ahí en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Este estatuto asombroso que le dio. Mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes serán un reino de sacerdotes, le dice. Gente santa. Un triple ofrecimiento divino, excepcional. ¿Qué constituiría toda la congregación de Israel para Dios? Número 1, un tesoro especial. Es decir, todos pertenecerían al Señor, cultivarían una relación personal con Él y tendrían un lugar único. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Único en el corazón del Altísimo. Imagínate, eso es lo que quiere Dios también para ti. Quiere que su pueblo, diseminado en toda la tierra, el pueblo que ama a Dios, que le sigue por donde quiera que va, es un tesoro especial. Número 2, un reino de sacerdotes, lo que significa que no solo ocuparían una posición de realeza en la familia de Dios, sino que también tendrían un estatus sacerdotal, de acuerdo con el concepto bíblico posterior de todos los creyentes. Mira lo que dice ahí. Esto no solamente era del Antiguo Testamento, eso es lo que Dios quiere para su pueblo hoy. Las seguidoras, los seguidores del Cordero de Dios. Quiero leértelo aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. Reza la palabra de nuestro Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, dice aquí el versículo 9. Quiero leértelo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Y también aquí en Apocalipsis, para que veas que este pacto que Dios estaba estableciendo y que Dios quería que su pueblo, Israel, fuera también un real sacerdocio, lo es también en sentido espiritual. Para el Israel espiritual que hoy es la iglesia de Cristo aquí en la tierra, su pueblo. Te pido por favor que cuando puedas tú leas ahí en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y allí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo. Y reinarán con Él 1000 años. Bendito sea el Señor. Eso es lo que Dios tiene para ti. O sea, cuando Dios te llama del mundo, del Egipto, espiritualmente hablando, lo hace para que tú seas un tesoro especial para Él. Para que pertenezcas al Señor. Ya perteneces a Dios. Gloria sea a Él. ¿Verdad? Ya estás en el corazón de Cristo. Número 2, Dios te llama de Egipto, del mundo, para que formes parte del reino de Dios,
de reino de sacerdotes, para que tengas un estatus especial, de acuerdo a lo que nosotros leímos aquí en Apocalipsis y en 1 de Pedro 2, 5, 9. También Dios te llama para que seas parte de una nación santa. Bueno, a eso lo llamó allá a los israelitas en Éxodo, pero estamos haciendo la extrapolarización a lo que Dios quiere llamarte del mundo, de Egipto. Nos llama para que seamos parte de esa nación invisible que hay aquí en la tierra, de esa iglesia, del cuerpo de Cristo, a ser santos. Y yo sé que a veces le tenemos miedo a esta palabra, ¿verdad? Porque estamos confundidos en la definición de santo. En otras palabras, un pueblo escogido y totalmente dedicado al Señor, como ninguna otra nación en el mundo. Lo que los convertiría, ¿a quién? A ti, cuando vienes a formar parte del pueblo de Cristo, del cuerpo del Señor, en un modelo de santidad para los demás. Así mismo hizo allá con la nación israelita. Dios los trajo a ser una nación santa, apartada y escogida. ¿Para qué? Para que fueran un modelo de santidad para las demás naciones que le rodeaban y pudieran las demás naciones ver el plan de salvación de Dios para la humanidad, no solo para el pueblo de Israel en el antaño. ¿Estás entendiendo? Esto es maravilloso. El tesoro especial del Altísimo. Por supuesto, esto tiene implicaciones en mi vida y también en la tuya como seguidora de Cristo, como cristiano que eres. Mantengámonos entonces conectados, vinculados a la fuente de poder, de vida y de luz. No nos separemos. La victoria está asegurada si nos mantenemos en comunión directa y estrecha con Jesucristo, como dice San Juan 15:5, ¿verdad? Separados de mí nada podéis hacer. El pueblo de Israel tenía que prepararse para recibir el testimonio, para recibir las 10 palabras, lo que nosotros llamamos hoy los 10 mandamientos. ¿Tenía que prepararse? Claro que sí. ¿Y cómo? ¿Cómo se preparó? Bueno, ahí nosotros leemos, ¿verdad? En Éxodo del 9, del versículo, siempre en Éxodo capítulo 19, del 9 al 25. Lo leeré acá, unos versículos, pero tú puedes leerlo también allí en tu casa. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Y el Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Mira, esta es la primera preparación. Su pureza externa debía reflejar su total dedicación a Dios. Tenían que estar preparados para la espléndida manifestación de la gloria del Señor que estaba a punto de ocurrir. Cuando llegó, vino acompañada de truenos, relámpagos, una espesa nube sobre el monte y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo 19:16. Las 10 palabras es el corazón de la revelación de Dios y de la ética bíblica. Constituye la sustancia y el fundamento de las normas divinas para toda la humanidad. Sus principios son eternos, como Dios es eterno. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Según el relato bíblico, estas 10 palabras, el decálogo, fue anunciado por Dios allí en Éxodo 19, versículo 19. Capítulo 20, versículo 1. Deuteronomio capítulo 5, 4, del 5 al 24. Y también fue escrito por él mismo. Éxodo 24, 12. Lo encontramos también ahí mismo en Deuteronomio 5, 22. En 2 ocasiones fue entregado a Moisés como un regalo especial. Éxodo capítulo 32, versículo 19.
Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 y 2. En Éxodo, el decálogo es llamado el testimonio. Del hebreo edul, Éxodo 31, 18. Y también es llamado las palabras del pacto, que viene del hebreo dibre haberit, Éxodo capítulo 34, versículo 28. En el libro de Deuteronomios, esas palabras son escritas en las tablas del pacto. Deuteronomio capítulo 9, versículos 9, 11 y 15. Ninguno de los dos libros utiliza la expresión hebrea que significa mandamientos, misbot, sino que en 3 ocasiones son designadas como las 10 palabras. Aseret Habebarim de Dabar, que significa palabra, sentencia, asunto, discurso, promesa, historia, pronunciamiento. Existen 2 versiones del decálogo con muy ligeras diferencias. La primera la encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Y la segunda está en Deuteronomios capítulo 5, versículo 6 al 21. Allí vemos nosotros entonces que una es dada allí en el monte Sinaí y la otra ya casi, ¿verdad?, cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida. Y estas circunstancias explican un poco la diferencia entre ambas. Pero cuando Pablo dijo que el amor es el resumen de la ley, citó el decálogo. Ahí en Romanos 13, 8 al 10, el amor es, en efecto, la suma de la ley de Dios, porque Él es un Dios de amor, de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te invito, por favor, a que seas parte siempre de este humilde programa Lecturas de Esperanza, que lo hacemos con cariño, ¿verdad? Así que el Señor dio a Moisés directivas definidas a fin de que el pueblo se preparara para que él pudiera acercarse a ellos y para que pudiera oír su voz anunciada, no por ángeles, sino por Dios mismo. Alabado sea el Señor. El mandamiento tenía como propósito impresionar la mente del pueblo, de ese pueblo rebelde, con una profunda, para que ellos tuvieran una profunda veneración a Dios, autor de todas las leyes y la autoridad de la cual ellas emanaban. Fíjate bien, la ley de Dios solamente puede ser, bueno, aquí en el mundo, cuando una ley va a ser abrogada, no lo es por cualquier persona, lo es por los legisladores. La ley eterna de Dios, escrita con el dedo de Dios mismo, es una declaración del legislador del universo. ¿Cómo nos podemos atrever nosotros a querer quitar un mandamiento o 2 mandamientos de la ley de Dios? Es mi pregunta. ¿Cómo podemos los seres humanos osar en rebelarnos contra Dios al quitar un mandamiento o 2 mandamientos o al darle vuelta? Mira, hay que tener respeto en realidad. Hay que tener reverencia. Yo realmente me asombro. Me asombro porque aún hasta Moisés, imagínate, hasta Moisés cuando se acerca a la presencia de Dios, dice que lo hace temblando. Imagínate. Es más, la congregación no quería acercarse allá a Dios, sino que mandaron a Moisés, ¿verdad?, para que intercediera por ellos. Lamentablemente, no se dieron cuenta también ahí, ¿verdad?, de que perdieron su grande oportunidad de estar frente al Eterno. El problema es de que cómo nos vamos a presentar delante del Eterno, así como somos, de sucios por fuera y de sucios por dentro. Necesitamos definitivamente a alguien que medie por nosotros. Ahora nosotros tenemos a un mediador, a Cristo Jesús, por el cual podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios Padre,
sin ser destruidos, sin ser fulminados. Pero tenemos que venir primero a hacer pacto con Él. Así que te invito, tú que ya estás estudiando la palabra del Señor, ya tienes no solamente 2 días de estudiar la palabra de Dios, de estarle conociendo, sino varias semanas, y diría yo varios meses. ¿Qué te impide que tú también seas bautizado y entres a esa alianza con el Eterno y recibir esas benditas promesas que son las 10 palabras, el testimonio, los 10 mandamientos en tu vida? La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Así que te invito a una próxima lectura de esperanza. Si el Eterno lo permite, aquí nos encontramos. Amén.